Muchas gracias a todos. Agradezco a la profesora Margaret Asher el honor de acompañarles en esta importante conferencia a los 25 años del Centesimus Annus. Es un tiempo en que se ha vivido una larga crisis económica mundial. Vale la pena preguntarse sobre los nuevos desafíos y nuevas preocupaciones frente a las res novae de este milenio. Ya nos advertía el Papa San Juan Pablo II que el hecho de que el marxismo dejara de ser la ideología de gran parte de Europa, eso no significaba que el capitalismo resultaría triunfante. Estos 25 años nos dicen otras cosas. Y quiero empezar señalando lo que yo llamo la genealogía próxima de una causalidad remota. El liberalismo economicista tiene como hijo mayor el capitalismo moderno. Sabemos que para que éste se dé con toda la pureza, entre comillas, que pretenden sus postulados fundamentales, se necesita el dominio de la técnica, del dinero y de la deuda, jugando constantemente con las barajas especulativas de unas finanzas que terminan siendo un juego de azar, como hemos visto. A mi juicio, la crisis del capitalismo como modelo y sistema económico radica en un problema antropológico, pues en los distintos flujos y reflujos económicos no se reconoce la centralidad de la persona. Yo creo que si este postulado estuviese claro, no tendríamos el descalabro que todos conocemos. No podemos negar que hay un vínculo que yo llamo umbilical de origen entre la economía del mercado absolutizado y la desigualdad que provoca. El pilar, la piedra basilar más débil de la gran construcción del capitalismo ideológico es la pobreza. Quizás esta realidad que mejor permite evidenciar su falibilidad. La relación causal no es un asunto de perspectiva, sino de constataciones. Si el ideal ingenuo del mesianismo capitalista es generar riqueza y minimizar la pobreza, vemos por todos lados que esos efectos deseables de la economía de mercado todavía no alcanzan el reconocimiento esperado. Antes bien, sus resultados muestran, más en unas partes que en otras, que el neoliberalismo está en crisis y exhibe síntomas con malestares sistémicos importantes que revelan implícitamente desniveles preocupantes. De ahí que el Papa Francisco advierte que una economía de la exclusión y la inequidad, que una economía así mata. Y me refiero al número 53 de Evangelii Gaudium. Es que el modelo neoliberalista genera un tipo de crecimiento económico que no asegura el verdadero desarrollo humano. Aquí se acaban las alegorías y comienzan las tragedias. Mi segundo punto se refiere a la libertad, que no es una estrategia utilitaria. Vuelvo a repetir aquí mi opinión. Por mucho que se diga que el libre mercado nos hace libres, si no hay una ecuación equilibrada entre la libertad, la responsabilidad ética y la libre empresa, se producirán siempre los efectos destructivos ya conocidos. Y el más difundido es cosificar utilitariamente a la persona, reduciéndola a un bien de consumo, como nos dice también Evangelii Gaudium en número 53. Hace un par de años, si no recuerdo mal, aquí en esta misma sede yo dije que el hombre de hoy, que es un gigante técnico, ha sido reducido a un enano ético. Y este es un punto importante que no debemos dejar a un lado. La ética no es privatizable.
No podemos pensar que se refiere simplemente a lo bueno es que no se den cuenta. Si no se dan cuenta, todo vale. Esto verdaderamente es un error que nos está llevando a lo que estamos viendo en todas partes. Se destapan todos los casos de corrupción y seguirán saliendo cuando la ética se haya reducido a algo privado y no al bien común. Cuando el libre mercado se deja permear por la responsabilidad social, entonces los resultados serán mejores. Cuando las raíces antropológicas del mercado se nutran del principio cristiano de la centralidad, la sacralidad y la dignidad de la persona, entonces el capitalismo será más humano. Mientras tanto, no termino de admirar las palabras del Santo Padre cuando dice que es posible llegar a la dictadura de una economía sin rostro y sin un alma auténticamente humana, como dice Evangelii Gaudium número 55. Pienso que esa exhortación apostólica no ha querido extrapolar un enfoque salvífico a la economía, cosa que sería epistemológicamente inadmisible, sino resaltar algunos aspectos estridentes que revelan con toda franqueza que la economía del mercado favorece tanto el corporativismo de élites que produce una cultura del descarte. El Papa Francisco quiere resituar a la persona en su calidad de objetivo del quehacer económico y no como un medio utilizado como herramienta para fines de lucro. No crean, por favor, que tengo una visión anticapitalista, sino que un reclamo frontal a sus vicios. No una condena, sino una apreciación. Además, lo sabemos. Evangelii Gaudium hace una hermenéutica del capitalismo desde los pobres. Y es un documento sobre la nueva evangelización, no sobre el capital y la economía. Desde este punto de vista personal, por lo tanto, discutible, defiendo que un capitalismo insolidario es de por sí contradictoriamente anticapitalista. Si el bienestar compartido y la distribución funcional del capital, de los medios, de los recursos, la bonanza y el bienestar deberían alcanzar a todos los implicados en la cadena trabajo, capital, riqueza, pues todos los que intervienen en él son a la vez actores coenvueltos, coimplicados, corresponsables en la estructura productiva del sistema económico. El resultado macroeconómico no siempre coincide ni se refleja con coherencia en el manejo cotidiano de una realidad que golpea hoy a tantos, como por ejemplo aquí en Europa, el paro, el desempleo. Y mi tercer punto se refiere a lo que yo llamo el hedonismo de los números. Los entes financieros mundiales manejan cifras, números, resultantes en papel moneda, bonos, bolsa de valores e intereses. Se despreocupan de la dignidad de cada ser humano y se refieren al hombre como un medio para lograr una finalidad que es la renta renovable que rinde un capital y no como persona. Lo deseable sería que el crecimiento económico conlleve simultáneamente una justicia social y un bienestar que asegure a todos equitativamente un ordenamiento social justificado. Eso es lo que pasa. Yo digo que el capitalismo no sabe lo que le pasa y eso es lo que le pasa. Pongo como ejemplo el hedonismo, entendido y traducido en un consumismo desenfrenado, en la pérdida del sentido de la vida en función del placer y del tener, a la par que millones de personas sufren el hambre, la desnutrición, la falta de educación y de salud, y la violencia estructural que les aísla sin ninguna compasión. Es un efecto real de la voracidad de un neoliberalismo sin sentido ético
que ofrece solo la autocomplacencia y la gratificación de las ganancias redondas, fruto de una codicia insaciable de placer, hedonismo puro, sino también de poseer, egoísmo puro. Nuestra sociedad, desde el paradigma económico liberal y las opciones materialistas que sugiere el proceso desgarrador de un autosecularismo, busca más dinero, más belleza, más salud, más fama, más juventud y más erotismo. Y no se habla de más amor. Esto atrofia la capacidad admirativa y la cualidad contemplativa en el hombre contemporáneo. Por eso es que el dinero y el cortejo de placeres y compensaciones que con él se pueden comprar son parte del sentir psicológico de una sociedad y de una generación que opta por el egoísmo y cae en formas cada vez más perversas de narcisismo. La persona, si no se autoposee, la persona, si no se autoestima, no puede arraigarse en el ser de su propia existencia y tendría que depender de las instancias externas como soporte existencial para autorreconocerse y autotrascenderse. Pero al no encontrar en el ámbito de lo material las respuestas profundas de su vida, se dará cuenta que vive un vaciamiento terrible que lo asfixia en su propio egoísmo. Y entonces viene la oportunidad de un diagnóstico, precisamente para estos nuevos 25 años. No es mi intención denostar el sistema o el modelo económico capitalista, ni mucho menos satanizarlo. Cuando critico el ordenamiento económico, estoy convencido de que una simple modificación del mismo no es suficiente para sanar y mejorar las condiciones sociales. Siempre quiero decir que ese tipo de economía de mercado que se concretiza en la competencia empresarial se matizaría y mitigaría con dos cosas altamente compatibles entre sí. Una es la política social, la otra es la integración de los esfuerzos de actores públicos y privados. Esto está en línea con los criterios de la economía social de mercado, en continuidad con los postulados éticos de la justicia. Claro que se necesita el capital y el dinero, ya que para enfrentar la pobreza se necesita dinero y un gobierno social fuerte y blindado contra la corrupción. Fuera de Europa no se ha desarrollado mucho la reflexión sobre la economía social de mercado, cuyos presupuestos sugieren que la economía se deje permear de conceptos de economía fundamentados éticamente y que ofrezcan más ventajas para la persona. Muchas fuerzas liberales en sus discursos hablan del efecto trickle down, igualdad e integración de la sociedad, como resultado lógico del desarrollo cuando se despliega con todo su vigor el mercado libre. Es un bello concepto, pero el capitalismo global sigue muy pocas reglas, ni siquiera las propias. La regla más deseable debería ser que el hombre, la persona humana, es el origen, el portador y el optativo de toda la vida social y los medios de producción y sus resultados deberían orientarse a él siempre. Cito al Papa Francisco en Evangelii Gaudium para decir que el desarrollo integral de los pueblos y las personas será tal si éste toma en cuenta la dignidad humana, a toda la sociedad, el ambiente, la equidad real, creando entre ellos un balance armónico, empírico y ético a la vez, que permita recomponer el actual esquema capitalista donde el dinero es primero y los postulados económicos fundamentales de la teoría del mercado,
La división del trabajo, teoría del valor, teoría de la población, teoría de la renta, la ley del rendimiento no proporcional, la teoría de la distribución, el comercio internacional, entre tantos otros, cedan su lugar al primado de la persona. La teoría política y económica neoliberal cree que la riqueza se autorregula sin intervención del Estado y al margen de la ética, prescindiendo de ella. Predica que es la ley de la oferta y la demanda la que garantice una solución armónica e igualitaria para lograr un equilibrio dinámico, metabólico entre el capital y los capitales, la dignidad humana, el medio ambiente y una sociedad sin conflictos ni tensiones. Es un desideratum al que habría que hacerle pocas objeciones, aunque sí muchas preguntas. Y sería como un producto homeopático que lo cura todo. Pero lo que se da en la práctica es que según esta teoría, es el individualismo de cada uno el que estimula el rodaje de la maquinaria del sistema. Los productores y dueños del capital ponen todo su empeño para conseguir el máximo beneficio, mientras que los trabajadores ponen todo su trabajo con la ambición del mayor sueldo posible. Por eso, yo pienso en el equilibrio entre teoría y práctica, pero con espacios éticos, no sin espacios éticos. Al decir el Papa la frase, esta economía mata, no se refiere de manera unívoca a la economía del mercado, sino de manera traslaticia a ciertos excesos de una práctica económica de mercado que excluyen al ser humano, lo desplazan y lo aniquilan. Mientras por otra parte la deficiencia sistémica de incentivos deviene la parte más sensible e importante del planteamiento, pero en detrimento de la persona, que al final queda relegada e ignorada, pero es quien sufre las consecuencias de sus injusticias: marginación, exclusión, inmigración, paro laboral sin salidas ni perspectivas y, en suma, la pobreza. Como vemos, se trata tan solo de afirmaciones constatables sobre un sistema vulnerable. Y eso nos anima a pensar que lo que está mal hoy puede ser superable mañana. Para que haya capital tiene que funcionar con mucho equilibrio y proporción la empresa. Y con ella el mercado, la propiedad privada, los medios de producción y la distribución de los bienes de consumo. Pero cuando se rompe este equilibrio, que es la resultante de la capacidad de mantener una condición económica interna estable, compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y estímulos con el exterior, entonces se da en la economía de mercado algo así como un tema de metabolismo, como un malestar estomacal y la alteración del aparato digestivo. Es una comparación para reafirmar el malestar del neoliberalismo a ultranza. Ya nuestro amigo, el doctor Stiglitz, escribió un libro que resuena: El malestar en la globalización. El capitalismo, con su red de sistemas de control realimentados, busca una forma de equilibrio dinámico entre su teoría y la práctica, pues en muchos lugares el resultado es que a más teoría, menos práctica. El discurso optimista y positivo, científicamente puro, teóricamente pulcro y perfecto de una economía de mercado propio del modelo liberalista, fundado sobre el dominio de la técnica, del dinero y de la deuda, dependientes de la hegemonía de las finanzas especulativas, viene a ser como la tierra mítica, donde puede nacer como un gigante el famoso Homo economicus. Pero a la par del primer escenario ponemos otro, ideal también, un ambiente humanizado fundado sobre la condición
éticamente deseable, que promueve el desarrollo integral de los pueblos y de las personas, basado sobre el humanismo económico, en donde pueda crecer como un héroe exitoso y vencedor el Homo reciprocans. Un escenario ideal, pero también es un deseo más que una frustración. Y voy a saltar algo de lo que había escrito porque el tiempo se va acortando y yo no quiero abusar. Tendrán ese texto escrito después para los que quieran leerlo. Pero quisiera precisamente concluir citando unas recientes declaraciones de Zygmunt Bauman que me parecen muy importantes. La economía como instrumento de humanización. El mercado es uno de los grandes escenarios de encuentro de los seres humanos y establece que uno de los grandes signos de la pobreza, sea de los individuos que las comunidades y los países, es no tener la oportunidad de participar activamente o creativamente al mercado, o deber hacerlo en un mercado degradado donde se han perdido las perspectivas. Eso es de mi parte. El libre mercado no es enemigo de la cooperación, sobre todo si reconocemos que ante tan graves asimetrías económicas, sin una cooperación para el desarrollo verdaderamente integrante para los gobiernos de algunos pueblos y comunidades, el margen de maniobra que le queda es mínimo y el margen de humanización de los mercados es nulo. Por eso subsisten como males sin solución problemas derivados de esta asimetría. La deuda externa, el control de la especulación financiera, el medio ambiente, emigración, derechos humanos, democracia, justicia, pobreza, salud, etc. Y precisamente concluyo con estas reflexiones de Bauman y cito textualmente: queremos gozar de una vida rica, acomodada, que nos ha llevado a asumir como principal indicador la adquisición, el shopping. Parece que todos los caminos llevan a la felicidad si llevan al negocio. Esto somete el sistema económico y a nuestro planeta en general a una presión enorme. Y es desastroso para las nuevas generaciones. Es evidente que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, a expensas, dice él, de nuestros hijos. Podemos encontrar alternativas al crecimiento de la producción y del consumo para hallar la satisfacción, en resumen, para ser felices. Sería necesario, si no queremos destruir nuestro hábitat y generar fenómenos catastróficos como las guerras. Los actuales niveles de consumo son ya insostenibles desde el punto de vista ambiental y también económico. La idea de la prosperidad más allá de las trampas del consumo infinito se considera una idea de locos o revolucionarios. Jackson dice que hay alternativas: las relaciones, la familia, los barrios, las comunidades, el significado de la vida. Hay enormes recursos de felicidad humana que no se aprovechan. La mayor parte de las políticas realizadas en el mundo por parte de los gobiernos caminan en la dirección explícitamente contraria. Estas políticas rara vez, más allá de la próxima cita electoral, rara vez miran hacia lo que sucederá dentro de 20 o 30 años. Asistimos a un proceso de mercantilización y comercialización de la moralidad. Los mercados están acostumbrados a orientar las necesidades humanas, necesidades que en el pasado no satisfacía el mercado. Eso es lo que yo llamo, dice Bauman, comercialización de la moralidad. Nuestra necesidad real
debería ser cuidar nuestros seres queridos. Creo que todos nos sentimos culpables porque no somos capaces de pasar tiempo suficiente con nuestros seres queridos. Hace 20 años, el 60% de las familias norteamericanas se reunían alrededor de la misma mesa para cenar. 20 años después solo lo hacen el 20%. La gente está más ocupada con el teléfono, con el iPad, etc. Nuestra vida cotidiana ha cambiado profundamente a causa de las tecnologías que seguramente han generado cosas positivas, pero también han creado daños colaterales. Hoy, si salimos sin teléfono, nos sentimos desnudos. El límite entre el tiempo dedicado al trabajo y dedicado a la familia se ha esfumado. Siempre estamos trabajando, llevamos la oficina en el bolsillo, no tenemos excusas. Debemos trabajar a tiempo completo y cuanto más se sube en la jerarquía, menos tiempo se tiene para uno mismo. Obviamente, los mercados y el consumismo no pueden arreglar esta situación, pero nos pueden ayudar a mitigar nuestra mala conciencia y lo hacen animándonos a comprar. Al mismo tiempo que desaprendemos otras habilidades primarias. Por ejemplo, a reconocer el dolor moral, que es muy importante porque es un síntoma, nos ayuda a reconocer la fragilidad de los vínculos humanos. De pronto tenemos gente que tiene miles de amigos en internet, pero antes decíamos que los amigos se ven cuando se les necesita. Y ese no es exactamente el caso de los amigos que tenemos por internet. Mientras nuestro sentido moral se mercantilice, la economía crecerá porque se pone en marcha por las necesidades humanas y deseosas que está llamada a satisfacer. Necesidades y deseos aparentemente buenos, como demostrar afecto a los demás. Por eso, llegado a un cierto punto, hasta los deseos encuentran límites. Y ese límite ha sido superado mercantilizando la moralidad. No hay límites para el amor, no hay límites para el afecto que queremos mostrar a los demás. Responsabilidad incondicional, sazonada con incertidumbres y ansias. Este es el motor del consumismo actual. Ese es el impulso que nos empuja a hacer siempre más, a producir siempre más. Pero eso no es posible, los recursos siempre son limitados. Tal vez el momento de la verdad esté cerca, pero podemos hacer algo para ralentizarlo. Emprender un camino auténticamente humano. Un camino hecho de comprensión recíproca. Muchas gracias. Bravo. Bravo.